Mi rueda pinchó en la carretera oscura justo a las 10 de la noche, cuando el frío ya calaba los huesos y no se veía un alma en ese tramo olvidado. Y aún así, llamé a mis 3 hijas una por una, sin que ninguna de ellas considerara que su madre viuda merecía al menos un gesto de ayuda después de todo lo que les había dado. Soy Dolores, tengo 78 años y soy viuda desde hace 2 décadas. Pero lo que ellas ignoraban por completo es que esta vez el silencio que guardé durante años estaba a punto de hablar más fuerte que cualquier grito. El auto dio un brinco feo, como si algo lo hubiera mordido desde abajo, y el volante se me escapó un segundo de las manos. Detuve el coche como pude en la orilla, con las luces de emergencia parpadeando débiles contra la negrura. El viento silbaba entre los árboles y yo, con las manos temblando, saqué el teléfono del bolso. No era la primera vez que la vida me dejaba sola en medio de la nada, pero sí era la primera vez que me dolía tanto darme cuenta de que mis propias hijas se habían convertido en ese vacío. Marqué el número de Marta, la mayor. Contestó al tercer timbre, con esa voz de apuro que ya le conocía de memoria. «Mamá, ¿qué pasa? Estoy en el salón, me están haciendo el tinte, y no puedo salir así como así». El salón. A las 10 de la noche. Me quedé mirando la pantalla un segundo, como si el aparato pudiera explicarme cómo una mujer de 46 años priorizaba un tinte sobre una madre varada en la carretera. Le expliqué despacio, sin alzar la voz, que la rueda estaba pinchada, que no tenía herramientas y que el lugar era peligroso. «¡Ay, mamá! Llama a un mecánico. Yo no entiendo de eso. Mañana te llamo». Y colgó. Así, sin más. Sentí un nudo en la garganta que no era de miedo al camino, sino de algo más viejo, más profundo, algo que venía acumulándose desde que eran niñas, y yo me desvelaba lavando uniformes para que ellas llegaran presentables a la escuela. Respiré hondo, el aire frío me quemó los pulmones y marqué a Elena, la del medio. Esta tardó más en contestar. Escuché ruido de cubiertos, risas de fondo, una música suave. «Mamá, estoy en la cena de aniversario con los suegros, no puedo hablar mucho. ¿Estás bien?». Le conté lo mismo, intentando que mi voz no sonara rota. «Virgen Santa, mamá, qué cosa más fea. Pero no puedo dejar la mesa ahora, sería una descortesía. Llama a un taxi o algo». Un taxi. En esa carretera donde apenas pasaban camiones de carga. Le recordé que su padre, antes de morir, siempre decía que la familia era lo primero, que para eso nos teníamos. Ella soltó una risita nerviosa. «Papá ya no está, mamá. Las cosas cambiaron. Mañana voy a verte, te prometo». Otra promesa que sabía que no cumpliría. Colgué antes de que ella lo hiciera, porque no quería oír el sonido de su alivio al terminar la llamada. A la tercera, Teresa ni siquiera contestó. El teléfono sonó 5, 6, 7 veces hasta que saltó el buzón con su voz grabada, esa que siempre sonaba demasiado dulce para ser sincera. Dejé un mensaje corto. «Hija, estoy varada en la carretera, rueda pinchada, ven por favor». Sabía que no vendría. Teresa era la que vivía más cerca, apenas a 20 minutos, pero también era la que más rápido olvidaba todo lo que yo había hecho por ella. Recordé entonces, mientras el viento sacudía el coche, cómo había pagado su carrera entera trabajando doble turno en la pequeña cafetería que tuve durante 30 años. Esa cafetería donde me levantaba a las 4 de la mañana para preparar los panes y los pasteles, donde me quemaba las manos con el horno para que ellas tuvieran zapatos nuevos cada septiembre. Todo eso parecía borrado ahora, como si nunca hubiera existido. Me quedé sentada allí, con las manos sobre el volante, sintiendo el frío que subía por las piernas. No lloré. Hace años que las lágrimas se me secaron por dentro. En cambio, pensé en mi marido, Enrique, que se fue tan joven con ese problema del corazón que nadie vio venir. Yo tenía 58 años entonces, las niñas ya grandes, pero todavía necesitadas, y de repente todo el peso del mundo cayó sobre mis hombros. Él había sido un buen hombre, trabajador en la fábrica, pero nunca fuimos ricos. Lo que teníamos lo construí yo después, con uñas y dientes, abriendo esa cafetería con préstamos que pagué hasta el último centavo. Las chicas crecieron viendo cómo su madre se dejaba la espalda en el mostrador, cómo rechazaba invitaciones para descansar porque había que pagar el colegio privado que ellas querían, las clases de inglés, los viajes de fin de curso.
Yo decía que sí a todo. Siempre decía que sí. Y ahora, en esta carretera negra, me daba cuenta de que ese sí había sido mi mayor error. Un par de luces aparecieron a lo lejos. Me tensé. En estos tiempos una mujer sola de mi edad no puede confiar en cualquiera. Pero el vehículo redujo la velocidad y se detuvo detrás de mí. Era un camión grande, de esos que transportan mercancía por todo el país. El conductor bajó, un hombre de unos 50 años, con barba canosa y una chamarra gruesa. Se acercó con las manos visibles como para que yo viera que no llevaba malas intenciones. «Señora, ¿necesita ayuda? Esto está muy solitario por aquí». Le expliqué lo de la rueda. Me miró con lástima, pero no esa lástima que ofende, sino la de quien entiende lo que es estar solo. «No se preocupe, yo le cambio la rueda. Traigo herramientas». Mientras trabajaba, iluminado por las luces del camión, conversamos. Se llamaba Roberto. Tenía 3 hijos también, pero los suyos vivían lejos y lo llamaban cada domingo sin falta. Me contó que su esposa había fallecido hacía 5 años y que desde entonces el camino era su compañía. Yo le hablé poco de mí, solo lo necesario, pero él notó algo en mi cara. «Sus hijas no vienen, ¿verdad?». Negué con la cabeza. No hizo falta decir más. Terminó de colocar la rueda de repuesto, porque la de repuesto también estaba casi inservible, otro descuido que yo había postergado por atender las necesidades de ellas. Y me dijo que no podía dejarme allí. «La llevo al hotel que está a 10 kilómetros. Mañana puede resolver lo del auto». Acepté. No tenía fuerzas para rechazar la única mano amable que se me tendía en toda la noche. Subí al camión. Olía a café viejo y a cigarrillo, pero era cálido. Durante el trayecto Roberto no hizo preguntas incómodas. Solo dijo: «A veces la familia que uno elige es mejor que la que le toca». Esa frase se me quedó grabada. Pensé en todas las veces que había defendido a mis hijas ante la gente del pueblo. Cuando Marta dejó la universidad a medio camino y yo pagué sus deudas de tarjetas, cuando Elena se casó con un hombre que apenas la quería y yo les di el dinero para la boda y el departamento, cuando Teresa tuvo problemas con su negocio fallido y yo vendí parte de mis joyas para sacarla del hoyo, siempre estuve, siempre, y ellas, en cambio, encontraban excusas hasta para lo más básico. Llegamos al hotel. Era uno de esos de carretera, sencillo pero limpio, con un letrero de neón que parpadeaba. Roberto insistió en pagar la habitación. Dijo que era lo menos que podía hacer. Le di las gracias con un nudo en la garganta y le pedí su dirección para enviarle un detalle después. Se rió suave. «No hace falta, señora Dolores. Cuídese». Lo vi alejarse por la ventana mientras el camión se perdía en la noche. Otro ser humano, un desconocido, había hecho más por mí en una hora que mis propias hijas en años. Cerré la puerta de la habitación con llave. La cama era dura, las sábanas olían a detergente barato, pero me senté en el borde y saqué de nuevo el teléfono. Esta vez no llamé a ninguna de ellas. Marqué el número del abogado, el licenciado Vargas, que me atendía desde hacía 15 años, con la herencia de Enrique y con todo lo que yo había construido después. Eran casi las 11:30, pero sabía que contestaría. Lo había llamado otras veces, a horas raras, cuando sentía que algo no andaba bien en los papeles de la casa o de la cafetería que ya había cerrado, pero que todavía generaba rentas de los locales. «Doña Dolores, ¿todo bien?». Su voz sonaba alerta. «No, licenciado, nada está bien. Necesito que prepare los papeles para el lunes. Todo, la casa, las cuentas, las rentas, todo debe cambiar de nombre. Ellas no reciben nada, ni un centavo, ni un ladrillo». Se quedó callado un segundo. Luego habló con esa calma profesional que siempre me tranquilizaba. «Entiendo. ¿Está segura? Esto es definitivo. Más segura que nunca. Llevo años viendo cómo me miran como si yo fuera una carga, como si todo lo que hice fuera obligación y no sacrificio. El lunes ellas van a saber exactamente lo que se siente cuando te cierran la puerta en la cara». Colgué y me quedé mirando la pared descascarada. En la mesita de noche había una Biblia vieja. La abrí sin buscar nada en particular y mis ojos cayeron sobre una frase: «El que siembra vientos cosecha tempestades». Sonreí sin ganas. Yo no estaba sembrando vientos. Yo estaba cerrando el granero antes de que se llevaran hasta el último grano.
Me quité los zapatos con dificultad. Los pies me dolían de tanto tiempo sentada en el auto. Mientras me masajeaba los tobillos, recordé el día que enterramos a Enrique. Las niñas lloraban, yo no. No porque no lo quisiera, sino porque sabía que si empezaba a llorar, no podría parar, y alguien tenía que mantener la casa a flote. Esa misma noche, después del entierro, Marta me pidió dinero para un vestido nuevo porque no podía ir al colegio con ropa de luto. Elena se quejó de que la comida de la nevera no le gustaba. Teresa, la más pequeña entonces, solo se abrazó a mis piernas y preguntó si papá iba a volver. Yo les dije que no, que ahora éramos solo nosotras 4 y que teníamos que ser fuertes. Fui fuerte por las 4, demasiado fuerte quizás. Tanto que ellas nunca aprendieron a hacerlo por mí. La habitación tenía una ventana que daba al estacionamiento. Vi pasar otro camión, sus luces rojas desapareciendo en la curva. Pensé en Roberto y en cómo un extraño había parado donde mi sangre no lo hizo. Eso dolía más que el frío, más que el pinchazo. Dolía en un lugar que ninguna rueda de repuesto podía arreglar. Me acosté sin cambiarme de ropa. El techo tenía manchas de humedad que formaban figuras raras, como caras juzgándome. Cerré los ojos, pero no dormí. En cambio, repasé mentalmente cada conversación que había tenido con el licenciado Vargas en los últimos meses. Le había pedido que preparara todo en secreto. Las escrituras de la casa que compré con mis propios ahorros después de enviudar, las cuentas donde guardé el dinero de la venta de la cafetería, las pequeñas propiedades que alquilaba y cuyo ingreso nunca compartí del todo con ellas. Les daba lo justo para que no preguntaran, pero guardé el resto. Para la vejez, me decía. Ahora sabía que la vejez había llegado y que la verdadera protección no vendría de ellas. Recordé también la última Navidad, todas reunidas en mi casa, quejándose de que el pavo estaba seco, de que los regalos eran pocos. Marta trajo a sus 2 niños consentidos, que revolvieron todo y rompieron un jarrón que había pertenecido a mi suegra. Elena criticó la decoración anticuada. Teresa llegó tarde con excusas y se fue temprano porque tenía planes con amigos. Yo sonreí, serví, recogí, lavé los platos mientras ellas veían televisión. Cuando se fueron, me senté en la sala vacía y conté las copas sucias. 23 copas. Y ni una sola de ellas me había preguntado cómo estaba yo, si necesitaba algo, si la soledad me pesaba más que nunca. Esa noche, después de la Navidad, fue cuando llamé por primera vez al abogado para preguntarle qué se necesitaba para cambiar todo. Él me advirtió que era un paso fuerte. Yo le contesté que la ingratitud también era un paso fuerte y que llevaba décadas dándolo. El reloj de la habitación marcaba las 2 de la mañana. Me dolía la espalda, pero no era solo por la edad. Era por el peso de haber cargado a 3 personas que nunca aprendieron a caminar solas. Pensé en cómo Marta usaba mi nombre para conseguir créditos en las tiendas, cómo Elena me llamaba solo cuando necesitaba que cuidara a sus hijos para poder salir de viaje con el marido, cómo Teresa me pedía préstamos que nunca devolvía. Yo siempre daba, porque era su madre, porque había prometido frente a la tumba de Enrique que las cuidaría, pero esa promesa no incluía dejar que me pisotearan hasta el final. Me levanté, fui al pequeño baño y me lavé la cara con agua fría. El espejo me devolvió una mujer cansada, con arrugas profundas alrededor de los ojos, el cabello completamente blanco recogido en un moño deshecho. Esa mujer había sido joven alguna vez, había soñado con viajar, con leer libros tranquilos en una mecedora. En cambio había cocinado, planchado, trabajado, sonreído cuando quería llorar, perdonado cuando quería gritar. Volví a la cama. Esta vez sí cerré los ojos con algo parecido a la paz, porque el lunes, cuando el licenciado Vargas les entregara los documentos, cuando les explicara con palabras claras y sin adornos que nada de lo que yo tenía les pertenecía ya, que había donado parte a una fundación para mujeres viudas como yo y que el resto lo administraría una persona de confianza, entonces entenderían. O tal vez no, pero yo sí habría entendido algo importante, que el amor de madre no es infinito cuando se encuentra con hijas que lo tratan como un derecho y no como un regalo. La puerta de la habitación estaba bien cerrada. La llave descansaba bajo mi almohada. Afuera, la carretera seguía allí, oscura y silenciosa, esperando a otros viajeros con sus propias historias de abandono.
Yo ya había terminado mi tramo por esa noche. Mañana sería otro día. Un día donde por primera vez en 78 años yo no estaría disponible para limpiar los desastres de nadie. Y mientras el sueño por fin me ganaba, pensé que a veces la rueda que se pincha no es la del auto, es la de la vida misma, la que te obliga a detenerte y mirar quién realmente está dispuesto a bajarse a ayudarte a cambiarla. Mis hijas habían elegido quedarse sentadas en sus salones, en sus cenas, en sus silencios. Ahora yo elegía cambiar más que una rueda. Cambiaba el rumbo entero. Cerré la puerta tras de mí, no solo la de la habitación del hotel, sino la de una etapa completa. Mañana vendría el lunes. Y el lunes, ellas supieron, pero esa es otra parte de la historia. Por ahora, solo quedaba el sonido del viento afuera y la firmeza nueva que sentía en el pecho, como si por fin hubiera encontrado la herramienta correcta para reparar lo que llevaba roto tanto tiempo. El sol de la mañana se colaba por entre las cortinas raídas del hotel y me dio justo en la cara, obligándome a abrir los ojos de golpe. Me quedé un rato quieta en esa cama dura, sintiendo cómo la firmeza que había sentido la noche anterior no se había ido con el sueño. Al contrario, parecía haberse asentado en mis huesos como el primer café de la mañana que uno toma sin prisa. Me levanté despacio, los tobillos todavía hinchados del frío de la carretera, y me lavé la cara con el agua helada del grifo. En el espejo vi a la misma mujer de siempre, pero algo en los ojos había cambiado. Ya no eran los ojos de quien espera, eran los de quien decide. No prendí el teléfono de inmediato. Primero me senté en el borde de la cama y respiré profundo. El viento de anoche seguía sonando afuera, pero ahora parecía un susurro lejano, como si la carretera misma supiera que algo había terminado. Roberto, el camionero, me había dejado su número anotado en un papel antes de irse. Lo miré un segundo y pensé en llamarlo para agradecerle otra vez, pero no. Ese hombre ya había hecho su parte. Era un extraño que había parado donde mi propia sangre aceleró el paso. Esa idea ya no me dolía como una herida fresca. Ahora era como un recordatorio útil, de esos que uno guarda en el bolsillo para no olvidar el camino correcto. Me vestí con la misma ropa del día anterior, que olía a carretera y a café viejo del camión. Bajé al pequeño comedor del hotel, donde una señora de delantal floreado servía café y pan tostado. Pedí solo un té y me senté en la esquina, mirando por la ventana cómo pasaban los camiones. Mientras removía el azúcar, me vinieron a la mente las mañanas en la cafetería, cuando abría a las 4:30 y amasaba la harina con las manos todavía dormidas. 30 años de eso. 30 años viendo cómo el sudor de mi frente se convertía en zapatos nuevos para las niñas, en cuadernos, en ese colegio privado que Marta insistió que necesitaba para ser alguien. Y ahora, a mis 78, me daba cuenta de que ser alguien para ellas solo había significado ser la que siempre paga, la que siempre está, la que nunca dice basta. Terminé el té y por fin prendí el teléfono. Había 3 llamadas perdidas de Elena, de anoche, pero ninguna de ellas había dejado mensaje. Teresa ni siquiera había devuelto la llamada. Marta, por supuesto, nada. Sonreí sin ganas, esa sonrisa seca que sale cuando uno entiende que ya no hay vuelta atrás. Marqué el número del licenciado Vargas. Contestó al primer timbre, como si hubiera estado esperando. Doña Dolores, ¿cómo amaneció? ¿Logró descansar algo? Poco, licenciado, pero suficiente. Necesito verlo hoy mismo. No quiero esperar al lunes para firmar. Quiero que todo esté listo antes de que ellas siquiera se enteren de que existo todavía. Se quedó callado un momento, de esos silencios que él usa cuando quiere darme espacio para arrepentirme. Pero no me arrepentí. Le dije que tomaría un taxi hasta su oficina, que estaba a 1 hora de la carretera y que por favor tuviera todos los papeles sobre la mesa. No usé palabras complicadas. Solo le dije que quería que la casa que compré con el sudor de la cafetería pasara a nombre de la Fundación de Mujeres que se quedaron solas como yo, que las cuentas donde guardé lo de las rentas de los 2 locales, que antes fueron mi negocio, ya no tuvieran ni un nombre de mis hijas, que todo lo que había sido mío, por derecho propio, dejara de ser prestado a quien solo sabía tomar. Está bien, doña Dolores. Todo está preparado como hablamos las últimas semanas. Pero sepa que una vez que firme, no hay marcha atrás, ni para usted ni para ellas. Esa es la idea, licenciado. La marcha atrás la dejaron ellas anoche.
en esa carretera oscura. Colgué y pedí el taxi. Mientras esperaba, la señora del delantal se acercó con otro té que no había pedido. Me miró con esa cara de quien ha vivido lo suficiente para reconocer una mujer que carga más de lo que dice. ¿Todo bien, señora? Anoche el camionero me dijo que la dejó aquí. Si necesita algo. Le agradecí y le dije que ya había recibido más ayuda de desconocidos que de mi propia familia. Ella asintió, como si supiera exactamente de qué hablaba. Me contó que su hermana mayor había pasado por algo parecido, que los hijos la dejaron sola en un asilo después de que ella les pagara las carreras completas. A veces uno cría cuervos, me dijo. Yo no contesté. Solo pensé que mis cuervos ni siquiera habían venido a picotear cuando el auto se detuvo. El taxi llegó media hora después. El chofer era un hombre joven, de esos que hablan poco si uno no inicia la conversación. Le di la dirección de la oficina de Vargas y me acomodé en el asiento trasero. El camino se hizo largo porque cada kilómetro me traía un recuerdo. Pasamos cerca de donde había estado mi cafetería, ese local de paredes amarillas que abrí con un préstamo que me quitó el sueño durante 2 años. Ahí preparaba los pasteles de limón que tanto le gustaban a Elena de niña. Ahí le presté a Teresa el dinero para su primer negocio de ropa que terminó en fracaso. Ahí Marta me pedía un adelanto cada vez que se le acababa el sueldo del trabajo, que nunca duraba más de 6 meses. Llegué a la oficina poco antes del mediodía. Vargas me esperaba con la puerta abierta. Era un hombre de unos 60 años, calvo, con gafas que siempre se le resbalaban por la nariz. Me hizo pasar a su despacho, que olía a papel viejo y a café recién hecho. Sobre la mesa había una carpeta gruesa. No me leyó párrafos enteros ni me habló de trámites. Solo me explicó con palabras claras lo que pasaría, que a partir de la firma, la casa donde viví los últimos 20 años, después de enviudar, quedaría en manos de la fundación que ayuda a viudas sin recursos, que las rentas de los locales, esos que alquilaba a la ferretería y a la panadería nueva, irían directamente a una cuenta que solo yo controlaría hasta que decidiera otra cosa. Que las 3 cuentas donde había guardado lo poco que me quedó, después de darles a ellas durante años, ya no tendrían sus nombres como beneficiarias. Ellas creen que todo es de las 3 por igual, le dije. Creen que porque las parí, tienen derecho a lo que me costó la espalda, las manos quemadas y las noches sin dormir. Pero yo sé lo que es criar 3 bocas mientras una misma se olvida de comer. Vargas asintió. Me pasó la pluma. Antes de firmar, saqué de mi bolso el viejo cuaderno de cuentas de la cafetería. Ese cuaderno de tapas negras que había llevado durante 30 años, donde anotaba hasta el último centavo que gastaba en ellas. No era un objeto bonito, pero era mío. Lo abrí en una página al azar. Ahí estaba, con mi letra torcida de tanto cansancio. Uniformes de Marta, 450 pesos. Zapatos de Elena, 320. Medicinas de Teresa por la fiebre que le dio en julio, 180. Página tras página de números que sumaban una vida entera. Se lo mostré al licenciado. Esto es lo que ellas nunca vieron. No es solo dinero, es tiempo, es sueño. Es yo diciendo que sí cuando quería decir que no. Firmé, página por página. Cada rúbrica era como cerrar una puerta que había estado abierta de par en par durante demasiado tiempo. Cuando terminé, sentí un alivio extraño, como cuando uno se quita un abrigo pesado en pleno verano. Vargas guardó todo en un sobre grande y me miró con respeto. Esto estará listo para el lunes por la mañana. Les enviaré copia a cada una por mensajero. ¿Quiere que les incluya alguna nota suya? ¿No? ¿Que lean los papeles? Las palabras que yo tendría para ellas ya las dije en silencio durante años. Ahora que hablen los números. Salimos del despacho y me invitó a un café en la salita de espera. Ahí me contó que su propia madre había pasado por algo parecido antes de morir, que los hijos varones se repartieron todo y dejaron a las hijas sin nada. Usted está haciendo lo correcto, doña Dolores. A veces el amor más grande es el que sabe decir basta. Esa frase se me quedó. No era consuelo. Era verdad. Mientras tomábamos el café, sonó mi teléfono. Era Teresa. Dudé un segundo antes de contestar, pero algo en mí, esa nueva firmeza, me hizo deslizar el dedo en la pantalla. Mamá, por fin. Anoche vi tu llamada, pero estaba en el cine con unas amigas y no quise salir a hablar. ¿Qué pasó? ¿Ya resolviste lo de la rueda?
Su voz sonaba liviana, como si me estuviera preguntando por el clima. Sentí que la sangre me subía a la cara, pero no grité. Solo hablé claro, sin rodeos. Estuve varada 2 horas en la carretera, Teresa. 2 horas. Llamé a tus hermanas también. Marta estaba tiñéndose el pelo. Elena en una cena. Tú ni contestaste. Un desconocido, un camionero que nunca me había visto, paró, me cambió la rueda y me llevó a un hotel. Eso pasó. Se quedó callada del otro lado. Escuché que encendía un cigarrillo. Ay, mamá, no seas dramática. Ya estás grande para andar sola de noche. Eso fue una imprudencia. Además, ¿qué querías que hiciéramos? Yo vivo lejos. Vives a 20 minutos, hija. 20. Pero eso ya no importa. Lo que importa es que anoche entendí algo que llevaba años negando. Ustedes no me ven como madre. Me ven como cajero automático con arrugas. Mamá, no empieces con eso otra vez. Sabes que te queremos. Es solo que la vida está complicada. Mira, te llamaba porque el viernes necesito que me cuides a los niños. Tengo una entrevista de trabajo y el marido viaja. ¿Puedes? Ahí fue cuando la nueva Dolores habló sin titubear. No, Teresa, no puedo. Ni el viernes ni nunca más. Búscate otra solución. Yo ya no soy la solución de nadie. Colgó. O más bien, yo colgué. Me quedé mirando el teléfono como si fuera un objeto extraño. Vargas, que había escuchado sin querer, solo levantó las cejas. Parece que el lunes va a ser interesante. Salí de la oficina con el cuaderno bajo el brazo. Ese cuaderno que había sobrevivido a la venta de la cafetería, a las mudanzas, a las noches en que lo usaba para sumar y restar lo que les daba y lo que me quedaba. Lo apreté contra el pecho como si fuera un escudo. Decidí caminar un rato antes de tomar otro taxi. Pasé frente a la que había sido mi cafetería. Ahora era una ferretería por un lado y una tienda de celulares por el otro. Pero el dueño del local de la esquina, don Ramiro, estaba barriendo la acera. Me reconoció de inmediato. Doña Dolores, qué milagro. Tanto tiempo. Conversamos un rato ahí, parados bajo el sol de mediodía. Ramiro era uno de los primeros que alquiló cuando cerré la cafetería. Sabía cómo me había levantado a las 4 de la mañana durante décadas. Sabía que había rechazado ofertas de compra solo para dejarles algo a las niñas. Le conté, sin detalles, que había hecho cambios. No le dije cuáles, pero le dije que ya no pensaba seguir cargando sola. Hizo bien, doña. Yo vi cómo esas muchachas crecían entrando y saliendo de su negocio como si todo les perteneciera. Nunca las vi ayudarla ni un fin de semana. Usted se merece descansar sin que le chupen la sangre. Sus palabras fueron como un bálsamo. No era lástima, era reconocimiento. Otro aliado inesperado, como Roberto. Gente que había visto de verdad, no como mis hijas que solo veían lo que podían sacar. Le pedí que me guardara el secreto unos días más. Me dio un abrazo torpe y me dijo que si necesitaba cualquier cosa, los locales seguían siendo míos en el fondo. Mientras yo viva, este pedacito de calle recuerda quién levantó esto. Me fui de ahí con los ojos húmedos, pero no de tristeza. De algo más parecido a la liberación. Tomé el taxi de regreso al hotel. Durante el trayecto revisé el cuaderno otra vez. Cada número era una prueba. Cada gasto, una evidencia de que yo había sido más que madre. Había sido banco, taxi, consejera, cocinera, psicóloga y cajera de un negocio que nunca cerró del todo porque ellas siempre necesitaban más. Ahora, ese más se terminaba. Llegué al hotel cuando ya caía la tarde. La misma señora del delantal me saludó desde la recepción. Subí a la habitación y me senté en la misma cama donde había pasado la noche anterior. El cuaderno lo puse sobre la mesita, al lado de la Biblia. Lo abrí en la última página, donde había anotado, hacía solo 3 meses, la cantidad exacta que había transferido a la fundación en secreto. 128,000 pesos. Dinero que ellas nunca supieron que existía porque siempre les decía que apenas llegaba para vivir. Cerré el cuaderno y lo acaricié como se acaricia a un viejo amigo. Ese objeto no era solo papel y tinta. Era la prueba muda de todos los desayunos que me salté para poder pagarles el inglés a las 3. De las vacaciones que nunca tomé. De las noches en que Enrique ya no estaba y yo me quedaba sola contando monedas para que ellas tuvieran lo que yo nunca tuve. Me recosté sin quitarme los zapatos. El lunes ya no estaba tan lejos.
Sabía que el mensajero llegaría a las puertas de Marta, Elena y Teresa con los papeles que Vargas había preparado. Sabía que leerían que nada les correspondía, que la casa iría a la fundación, que las rentas ya no las verían ni en pintura, que yo, la madre que siempre estuvo, había decidido dejar de estar, y por primera vez en 78 años, esa idea no me pesaba, me aliviaba, pero todavía faltaba el lunes. Todavía faltaba ver sus caras, aunque fuera de lejos, cuando entendieran que la rueda que se había pinchado no era solo la del auto. Era la de esa familia que yo había mantenido inflada con aire que ya no pensaba seguir soplando. Me dormí con el cuaderno entre las manos, sintiendo que por fin había cambiado más que una llanta. Había cambiado el rumbo entero. Y nada, ni una llamada, ni una excusa, ni una promesa rota, podría desandar lo que ya estaba firmado. El sol del domingo se filtraba apenas entre las nubes grises cuando abrí los ojos de nuevo, con el cuaderno todavía entre las manos, como si hubiera sido mi única compañía fiel durante la noche. No me moví de inmediato. Me quedé allí, sintiendo el borde duro de la cama clavándose en mi espalda, el olor a detergente barato de las sábanas y el rumor lejano de un camión que pasaba por la carretera. Todo parecía más pesado esa mañana, como si el acto de firmar hubiera movido algo dentro de mí que ahora pedía su tiempo para asentarse. El alivio de la noche anterior se había mezclado con un vacío extraño, uno que me hacía cuestionarme si a los 78 años todavía tenía fuerzas para cargar con las consecuencias de haber dicho basta. Me levanté despacio, los pies descalzos sobre el piso frío del hotel, y fui hasta la ventana. Afuera, el estacionamiento estaba casi vacío, solo un par de autos cubiertos de rocío y el viento moviendo las hojas secas de los árboles al borde de la vía. Pensé en Roberto, el camionero, y en cómo su gesto simple había abierto una grieta en todo lo que yo creía sobre la sangre y la lealtad. Pero no era momento de sentimentalismos. Me lavé la cara con agua helada, me recogí el cabello blanco en un moño apretado y guardé el cuaderno en el bolso con cuidado, como quien guarda un secreto que ya no puede seguir oculto. Bajé al comedor sin prisa. La señora del delantal floreado estaba allí, limpiando las mesas con un trapo húmedo. Me vio y sonrió con esa calidez cansada de quien ha visto demasiadas historias en una vida de carretera. «Doña Dolores, ¿quiere desayuno hoy? Hay huevos revueltos y café recién hecho», me dijo, acercándome una silla sin que yo la pidiera. Acepté el café solo, sin azúcar, y me senté mirando por la ventana. El primer sorbo me quemó la lengua, pero ese dolor pequeño me ancló al presente. Mientras removía la cucharita sin necesidad, el cuaderno parecía pesar en mi bolso. Lo saqué sin pensarlo 2 veces y lo abrí en una página al azar, de esas de los primeros años de la cafetería. La tinta estaba desvaída, pero mi letra torcida seguía allí. Escuela de las niñas. 680 pesos. Libros nuevos porque los viejos estaban rotos. No alcanzó para mi abrigo de invierno. Cerré los ojos y el primer recuerdo me golpeó como un camión en la niebla. Era el invierno de 1987, poco después de que Enrique se fuera. La cafetería acababa de abrir, y yo me levantaba a las 3:30 de la mañana para amasar el pan antes de que llegaran los primeros clientes. Las niñas tenían entre 12 y 17 años, y esa mañana en particular, Marta había llegado llorando del colegio porque no tenía el uniforme completo. «Todos se burlan de mí, mamá. Parezco pobre», me dijo con esa voz que siempre usaba para conseguir lo que quería. Yo había pasado la noche anterior con fiebre, tosiendo hasta que me dolían las costillas, pero me puse el delantal igual. Vendí 2 pasteles de más esa tarde, ignorando el mareo, y le compré el uniforme antes de que cerrara la tienda. Esa noche, mientras ella estrenaba la falda nueva frente al espejo, yo me quedé en la cocina lavando platos con las manos agrietadas por el frío y el jabón. Elena entró entonces, quejándose de que la sopa estaba sosa, y Teresa, la más pequeña, solo pidió que le leyera un cuento antes de dormir. Ninguna notó que yo temblaba de fiebre. Me tragué 2 aspirinas con agua del grifo y seguí. Ese recuerdo ahora me sabía amargo, como el café sin azúcar. ¿Cuántas fiebres había ignorado por ellas? ¿Cuántas noches sin abrigo para que tuvieran libros nuevos? La señora del delantal se acercó con un plato de pan tostado que no había pedido. Se sentó frente a mí un momento.
como si supiera que necesitaba una oreja que no pidiera nada a cambio. Anoche la oí moverse en la habitación. ¿Problemas con la familia?, preguntó bajito, sin curiosidad barata. Le conté lo justo, sin nombres ni detalles que no fueran necesarios. Le hablé de la rueda pinchada, de las llamadas que cayeron en el vacío, del camionero que paró. Ella asintió, apretando los labios. Mi hermana pasó por lo mismo hace 10 años. Criaron a 4 hijos, les pagaron todo, y cuando ella enfermó del corazón, la metieron en un asilo diciendo que ya no podían con ella. Ahora, los muchachos pelean por las migajas que quedaron. Uno cría hijos, y a veces solo cosecha olvido. Sus palabras se me clavaron. No era lástima, era reconocimiento. Esa mujer, cuyo nombre supe después que era Clara, se convirtió en ese instante en alguien que veía lo que mis hijas nunca habían querido ver. Me contó que guardaba cartas de su hermana, pruebas de todo lo que había dado, y que a veces las releía para no volverse loca de rabia. Yo apreté el cuaderno. Era mi carta, mi prueba muda de 30 años de madrugadas y manos quemadas en el horno. Le mostré una página sin explicaciones largas, solo los números. Medicinas para la gripe de Teresa, 240. Corte de cabello para Marta porque no podía ir hacia el baile, 85. Clara suspiró. Guárdelo bien, doña. Esos números gritan más que cualquier grito. Me dejó sola con mi café y el peso de ese primer flashback, pero no fue el último. Terminé el desayuno y decidí que no me quedaría en el hotel otro día. Pagué la cuenta, llamé a un taxi y pedí que me llevara de vuelta a casa. Durante el trayecto, con el paisaje de la carretera pasando borroso, el segundo recuerdo llegó más pesado, como una piedra que cae al fondo de un pozo. Fue en el 94, cuando la cafetería ya daba para vivir pero apenas. Teresa, que entonces tenía 16, se había metido en problemas con un novio que la convenció de fugarse un fin de semana. Volvió con moretones en los brazos y una deuda de 1,000 pesos que el muchacho había dejado en un bar. Enrique ya no estaba para ayudarme a decidir, y yo sola tuve que enfrentar la vergüenza de ir a hablar con los dueños del lugar. Vendí mi anillo de compromiso, ese que Enrique me había dado con tanto esfuerzo, para pagar y traerla de vuelta. Cuando la recogí en la estación de autobuses, ella ni me miró a los ojos. Solo dijo: «No fue mi culpa, mamá. No me regañes». Esa misma noche, mientras yo guardaba el recibo de la venta del anillo en el cuaderno, Marta me pidió dinero para un curso de computación porque sin eso no voy a ser nadie. Elena, por su parte, se quejó de que la nevera estaba vacía. Yo cerré el cuaderno y sonreí. Les di lo que pedían. Siempre daba. Pero esa noche, por primera vez, sentí que algo se rompía dentro. No fue un quiebre ruidoso. Fue como una grieta fina en un vaso viejo que sigue sirviendo agua hasta que un día se parte del todo. El taxi me dejó frente a mi casa, esa que había comprado con las ganancias de la cafetería después de enviudar. Las paredes blancas se veían más sucias bajo el cielo nublado, y el jardín que yo misma cuidaba tenía hojas secas acumuladas. Entré, dejé el bolso en la mesa de la sala y el silencio me recibió como un viejo enemigo. No prendí la radio, no llamé a nadie, solo me senté en mi sillón de siempre y abrí el cuaderno una vez más. Esta vez la página que encontré fue de hacía solo 5 años, cuando ya estaba jubilada, pero seguía recibiendo las rentas de los locales. Préstamo a Elena para el viaje de aniversario, 12,000. Prometió devolver en 3 meses. No devolvió. Ayuda para el negocio fallido de Teresa, 28,000. Joyas vendidas para cubrir. Deuda de tarjetas de Marta, 9,500, otra vez. El tercer recuerdo llegó entonces, el más pesado de los 3, como si el cuaderno mismo lo hubiera estado guardando para este momento. Fue la Navidad de hace 3 años. Todas vinieron, como siempre, con las manos vacías y las bocas llenas de quejas. Marta trajo a sus niños que rompieron el jarrón de mi suegra y ni se disculparon. Elena criticó que el pavo estaba seco, aunque yo había pasado 2 días preparándolo. Teresa llegó tarde, oliendo a perfume caro, y se fue antes del postre porque tenía planes. Cuando se fueron, conté las copas sucias, 23. Lavé cada una mirando por la ventana cómo sus autos se alejaban. Esa noche me senté en este mismo sillón y llamé por primera vez al licenciado Vargas. Le pregunté,
con la voz baja para que nadie oyera aunque estaba sola, qué se necesitaba para cambiar todo. Él me advirtió que era un paso sin regreso. Yo le dije que el paso sin regreso lo habían dado ellas mucho antes, cada vez que colgaban el teléfono, cada vez que pedían sin dar, cada vez que me miraban como si mi cansancio fuera una molestia y no el precio de sus vidas cómodas. Cerré el cuaderno con fuerza. Las manos me temblaban, pero no era debilidad. Era la fuerza acumulándose, como vapor en una olla que ya no puede seguir tapada. Me di cuenta en ese instante de que ya no había vuelta. Lo firmado con Vargas no era solo papel. Era el final de una vida donde yo había sido el piso que ellas pisaban sin mirar. El pivot fue ese. Entender que mi vulnerabilidad, todos esos años de dar sin recibir, no me había hecho débil. Me había hecho precisa. Sabía exactamente dónde dolía, porque yo había cargado ese dolor por las 3. El teléfono sonó entonces, rompiendo el silencio de la casa. Era Elena. Dudé, pero contesté. Su voz sonaba agitada, como si hubiera estado ensayando la llamada. «Mamá, Teresa me contó lo de anoche. ¿Estás bien? ¿Por qué no llamaste de nuevo? Sabes que a veces exageras las cosas. Exageras». Ahí estaba la palabra otra vez, disfrazada pero igual de cruel que dramática. La misma que usaban para reducirme a una vieja molesta en lugar de ver la mujer que había construido todo con sus manos quemadas. Estuve 2 horas en la oscuridad, Elena. 2 horas llamando a las 3. Una tiñéndose el pelo, otra en una cena. La tercera ni contestó. Un desconocido me ayudó. Eso no es exagerar. Eso es ver claro por primera vez. Ella intentó suavizar. Habló de la vida complicada, de que los nietos preguntaban por mí, de que el viernes necesitaban que cuidara a los niños porque tenían un compromiso. Escuché sin interrumpir. Luego, con la voz firme pero baja, como quien ya no tiene que gritar para ser oída, le dije: «No, ya no, búsquense a otra. Yo cerré la cafetería hace años, pero parece que nunca cerré el servicio de ser su madre a toda hora. Eso termina ahora». Colgó molesta, diciendo que yo estaba rara y que hablaríamos después. Pero yo sabía que no habría después como antes. Me quedé mirando el cuaderno sobre la mesa. Ese objeto ya no era solo un registro. Era la balanza que por fin se había equilibrado. Clara, la señora del hotel, me había dicho antes de irme que si necesitaba una amiga, ella estaba a una llamada. Otro rostro que no esperaba. Otro recordatorio de que la verdadera familia a veces llega en delantales floreados y camiones de carga, no en la sangre que uno parió. La tarde cayó pesada sobre la casa. Salí al patio trasero, donde el aire olía a tierra húmeda por la lluvia que amenazaba. Toqué las plantas que yo misma había sembrado años atrás, cuando todavía creía que algún día las niñas vendrían a ayudarme a regarlas. Una gota cayó sobre mi mano, luego otra. La lluvia empezó suave, como si el cielo también estuviera decidiendo si descargar todo o solo mojar un poco. Me mojé entera, pero no entré. Dejé que el agua lavara la cara, el cabello, el peso de los recuerdos. En ese momento, bajo la lluvia, sentí que algo irreversible había ocurrido dentro de mí. Ya no era la Dolores que esperaba llamadas, que perdonaba promesas rotas, que guardaba el dolor para no molestar. Era la que había firmado con mano firme y que ahora esperaba, no con miedo, sino con una calma fría, el momento en que ellas entenderían el tamaño del vacío que habían creado. Volví adentro empapada, me cambié de ropa y preparé un té simple. El cuaderno lo dejé abierto en la última página, donde estaban anotados los 128,000 pesos transferidos a la fundación. Ese número ya no era un secreto mío. Pronto sería la respuesta que ellas no esperaban. Me senté a la mesa de la cocina, escuchando la lluvia golpear las ventanas, y pensé en cómo el lunes ya estaba cerca. Vargas enviaría los mensajeros. Las copias llegarían a sus puertas. Y aunque yo no estaría allí para ver sus caras, sabía que ese sería el verdadero pinchazo, el que no se arregla con una rueda de repuesto ni con excusas de salón de belleza o cenas de aniversario. Pero todavía faltaba un día para que yo terminara de endurecerme del todo, para que repasara cada página del cuaderno una vez más y recordara que cada número era una puerta que yo misma estaba cerrando. La vulnerabilidad que había sentido esa mañana se había transformado en algo más afilado, más definitivo. No era rabia,
Era justicia sencilla, de esas que se cocinan a fuego lento durante décadas en una cafetería que abre antes del amanecer. Mañana, cuando el sol saliera de nuevo, el mensajero tocaría timbres que yo conocía de memoria. Y aunque ellas intentarían llamarme, gritar, exigir explicaciones, yo ya había decidido que mi silencio sería la respuesta más clara. El mismo silencio que ellas me dieron en esa carretera oscura, ahora sería el que las dejaría varadas a su vez. Me acosté temprano, con el sonido de la lluvia como compañía. El cuaderno estaba en la mesita de noche, cerrado pero no olvidado. Soñé con la cafetería llena de gente, conmigo detrás del mostrador sonriendo mientras servía café, pero en el sueño las niñas no eran pequeñas. Eran adultas, sentadas en una mesa lejana, pidiendo más y más, sin nunca ofrecer una mano. Desperté a medianoche con el corazón acelerado, pero no lloré. Solo sonreí en la oscuridad, porque el lunes ya no era una amenaza. Era la cuenta final de un libro de cuentas que yo había llevado durante toda una vida. Y esa cuenta, por primera vez, estaba saldada a mi favor. Ellas supieron, sí, pero antes de que supieran, yo tenía que terminar de soltar el último peso que aún cargaba en el pecho, el peso de haberlas querido tanto que casi me olvido de quererme a mí. Ese peso ya estaba casi en el suelo, solo faltaba que cayera del todo. El lunes por la mañana, el peso que había cargado durante décadas cayó por completo, pero no como una piedra que se estrella, sino como una hoja seca que por fin se suelta del árbol después de un viento largo. Me levanté antes del amanecer, como en los viejos tiempos de la cafetería, y preparé un café solo en la cocina que olía todavía a la lluvia de la noche anterior. El cuaderno estaba sobre la mesa, cerrado, pero su presencia llenaba el espacio como si tuviera voz propia. No prendí la radio. Solo escuché el gorgoteo del agua hirviendo y pensé que, por primera vez en años, no estaba esperando ninguna llamada que me necesitara. El teléfono, sin embargo, tenía otros planes. Sonó a las 7:30, cuando apenas había dado el primer sorbo. Era Marta. Su voz llegó como un chorro de agua fría, sin saludo, sin preguntar cómo estaba. «Mamá, ¿qué es esta locura que me acaban de entregar en la puerta? Un mensajero me dejó un sobre con papeles que dicen que la casa donde viviste toda la vida ahora es de una fundación. ¿Estás enferma? ¿Te volvieron a dar uno de esos dolores de cabeza que te hacen decir tonterías?» No alcé la voz. Me senté en la misma silla donde había lavado copas sucias después de tantas Navidades, y respondí con la calma que se tiene cuando ya no se debe nada. No es locura, Marta. Es lo que pasa cuando una rueda se pincha a las 10 de la noche y las 3 personas que más debieron parar simplemente aceleran. Tú estabas tiñéndote el pelo. Lo demás ya lo sabes. Escuché que respiraba fuerte, como si estuviera caminando de un lado a otro en su sala. De fondo, se oía a sus niños peleando por el control remoto. Me contó, entre insultos disimulados, que el papel decía claramente que las rentas de los 2 locales, la ferretería y la tienda de celulares que antes fueron mi cafetería, ya no pasarían por sus manos ni por las de sus hermanas. Que todo iría a una cuenta que yo controlaba y que parte ya había sido transferida. 128,000 pesos. La cifra la repetía como si le quemara la lengua. ¿128,000? ¿De dónde sacaste eso, mamá? Siempre nos dijiste que apenas alcanzaba para vivir. Nos mentiste durante años. No mentí. Guardé. Hay una diferencia que tú nunca quisiste aprender. Colgó prometiendo que vendría con sus hermanas, que esto no se iba a quedar así. Yo terminé mi café sin prisa. El segundo llamado llegó 10 minutos después. Elena, con la voz más aguda que de costumbre, casi sin respirar. Mamá, acabo de recibir lo mismo. Dice que la casa pasa a una fundación de viudas y que nosotras no tenemos derecho ni a entrar si tú no quieres. ¿Qué clase de madre hace eso? Después de todo lo que pasamos juntas. Los niños preguntan por ti, ¿sabes? No puedes quitarnos lo que es nuestro. Lo que es nuestro. Esa frase se me clavó como una espina vieja. Recordé sin querer las mañanas en que les preparaba el desayuno antes de abrir la cafetería. Cómo repartía las galletas que yo misma horneaba, mientras mis manos olían a manteca rancia durante horas. Pero no lo dije. Solo le recordé, con palabras llanas,
que 2 horas en una carretera oscura habían sido suficientes para entender que lo que ellas llamaban nuestro era en realidad lo que yo había pagado con madrugadas, fiebres ignoradas y joyas vendidas. Un camionero que nunca me había visto paró, Elena. Cambió la rueda que ni siquiera estaba en condiciones porque yo postergaba todo por darles a ustedes. Roberto se llamaba. Y Clara, la señora del hotel, me dio un té sin preguntarme nada a cambio. Ustedes, en cambio, encontraron excusas hasta para lo más básico. Ahora las excusas se terminaron. Ella intentó llorar. Conocía ese llanto. Lo había oído cada vez que necesitaban dinero para un viaje, para un vestido, para tapar un error. Esta vez no me movió ni un centímetro. Le dije que si querían hablar, que vinieran las 3 juntas, que yo estaría en casa, como siempre había estado, pero que no esperaran que les sirviera el mismo plato de siempre. Teresa llamó última, casi a las 9. Su tono era el que usaba cuando quería hacerse la víctima. «Mamá, esto es cruel. Los papeles dicen que ya donaste parte del dinero y que las cuentas donde nos tenías como beneficiarias ahora están vacías de nuestro nombre. ¿Qué vamos a hacer? Mi negocio está flojo. Elena necesita ayuda con los niños. Marta tiene deudas otra vez. Nos estás dejando en la calle». En la calle no. En el mismo lugar donde me dejaron a mí anoche. Solas. Con la diferencia de que yo tenía 78 años y un frío que calaba los huesos. Le colgué suave, sin portazo. No hacía falta. El mensaje ya estaba dado. Pasé la mañana ordenando la cocina. No porque esperara visitas de cortesía, sino porque mis manos necesitaban hacer algo mientras el reloj avanzaba. Saqué el cuaderno y lo dejé abierto en la mesa de la sala, sobre el mantel que yo misma había bordado hace 20 años, cuando todavía creía que algún día ellas valorarían las cosas hechas con paciencia. Las páginas amarillentas parecían mirarme como viejos testigos. Cada número era una historia que ellas nunca habían querido leer. A eso de las 11 apareció don Ramiro. Venía con una bolsa de pan fresco de la panadería que ahora ocupaba parte de lo que fue mi local. Me dijo que había visto un mensajero salir de su tienda con sobres grandes y que algo le olía mal. No le conté todo, pero le dije lo suficiente, que había cerrado puertas que llevaban demasiado tiempo abiertas. Él se sentó en el borde de la silla, con su escoba imaginaria todavía en la mano, y asintió con esa sabiduría de quien vio crecer a mis hijas entrando y saliendo de la cafetería sin nunca ofrecerse a barrer el piso. Hizo bien, doña Dolores. Yo recuerdo cuando usted se quedaba hasta las 10 de la noche contando monedas para que Marta pudiera pagar su curso de inglés. Ellas pasaban por la puerta riendo con sus amigas mientras usted se quemaba los dedos con el horno. Si necesita que declare lo que vi durante todos esos años, aquí estoy. No soy abogado, pero soy memoria viva. Le agradecí el pan y el gesto. Otro aliado que no esperaba, un hombre que simplemente había observado desde la acera de enfrente cómo yo cargaba sola. Me dejó el pan y se fue prometiendo pasar más tarde si escuchaba gritos. Porque sabía cómo eran mis hijas cuando no conseguían lo que querían. El reloj marcaba las 3 de la tarde cuando llegaron las 3 juntas. Venían en el auto de Elena, con las caras largas y los ojos hinchados de rabia más que de llanto. Entraron sin tocar demasiado la puerta, como si la casa todavía les perteneciera por derecho de sangre. Marta iba adelante, con el sobre arrugado en la mano. Elena cargaba su bolso como si fuera un escudo. Teresa cerraba la fila, mirando el piso como cuando era adolescente y la recogía de la estación después de sus errores. Se quedaron paradas en la sala. Yo no me levanté del sillón. Solo las miré una por una, sintiendo cómo el cuaderno sobre la mesa parecía crecer entre nosotras. «Siéntense», dije. «Hay té en la cocina, pero no voy a servirlo. Ya no soy la que sirve». Marta fue la primera en explotar. Tiró los papeles sobre la mesa, cerca del cuaderno. «Esto es una venganza, mamá, porque no pudimos salir corriendo a medianoche a cambiarte una rueda. Somos mujeres ocupadas, con vidas, con familias. Tú nos criaste para ser independientes y ahora nos castigas por serlo». Sonreí sin ganas. Esa sonrisa seca que Clara me había visto en el hotel. Independientes. Qué palabra tan bonita para decir que nunca devolvieron ni un peso, ni una llamada, ni una hora de su tiempo. Yo no las crié para que me abandonaran en una carretera.
Las crié para que fueran mejores que eso. Y fallé. Elena se acercó al cuaderno, lo tocó con desconfianza, como si quemara. ¿Y esto qué es? ¿Tu prueba? Números viejos de una cafetería que cerró hace años. Eso no justifica quitarnos la casa. Abrí el cuaderno yo misma, despacio, pasando las páginas con el dedo que todavía conservaba la deformación de tanto amasar pan a las 4 de la mañana. No les leí las entradas que ya habían escuchado antes en mis recuerdos. Les mostré otras, las que hablaban de lo que vino después. La página donde anoté los 12,000 pesos para el aniversario de Elena que nunca devolvió. Los 28,000 para el negocio de Teresa que se hundió en 2 meses. Los 9,500 de las tarjetas de Marta que pagué vendiendo mis aretes de oro. Cada cifra la iba diciendo en voz baja, sin drama, como quien lee el clima. Esto no es venganza, es equilibrio. 128,000 pesos ya están en la fundación. La casa se pasa mañana a su nombre. Las rentas de los locales, sí, esos que ustedes creían que eran herencia automática, van a pagar comidas calientes y medicinas para mujeres que se quedaron solas de verdad. Mujeres que no tienen hijas, tiñéndose el pelo mientras su madre llama desde la oscuridad. Teresa empezó a llorar de verdad esta vez. Se arrodilló casi al lado de la mesa, agarrando el borde del mantel. «Mamá, por favor, somos tu sangre. Papá no hubiera querido esto. Él siempre decía que la familia era lo primero. Tu padre murió con el corazón cansado de trabajar en la fábrica. Yo me quedé con 3 niñas y una promesa que cumplí hasta que la promesa empezó a comerme viva. Enrique no hubiera querido que me pisotearan. Y yo tampoco». Marta intentó cambiar el tono, hacerse la conciliadora. Dijo que podíamos arreglarlo, que tal vez yo estaba confundida por la edad, que el licenciado Vargas me había metido ideas raras. Ahí fue cuando saqué el teléfono y marqué el número de Vargas delante de ellas. Contestó al segundo timbre. Puse el altavoz. «Licenciado, mis hijas están aquí. Les gustaría oír de su boca que esto no es una confusión». Vargas habló con esa calma que yo tanto agradecía. No usó palabras de oficina. Solo dijo que todo estaba firmado desde el viernes, que la casa ya no estaba a mi nombre, sino a nombre de la fundación, que las cuentas habían sido reorganizadas y que los mensajeros habían entregado las copias porque yo se lo había pedido, que era mi decisión, tomada después de años de ver cómo mi esfuerzo se convertía en excusas. Cuando terminó de hablar, el silencio en la sala fue tan pesado que se podía cortar con el cuchillo que yo usaba para partir el pan. Elena se levantó, roja de furia. «Nos estás humillando, nos estás dejando como si fuéramos extrañas, después de todo lo que te ayudamos cuando cerraste la cafetería». «¿Ayudarme?», pregunté, y por primera vez la voz me salió un poco más alta, pero no era grito, era claridad. «¿Cuándo? ¿Cuando venían a pedirme que cuidara niños para poder irse de viaje? ¿Cuando me llamaban solo para que pagara la luz o el colegio de los nietos? La única que ayudó fui yo, y el camionero Roberto, y Clara, y don Ramiro que está afuera barriendo la acera y que vio más de lo que ustedes vieron en 30 años. En ese momento, como si lo hubiera invocado, don Ramiro tocó la puerta. Entró sin esperar invitación, con la escoba en la mano y la cara seria. Miró a las 3 mujeres y luego a mí. «Doña Dolores, vi los autos. Si necesita que cuente cómo la veía a las 4 de la mañana cargando bolsas de harina mientras estas señoritas dormían, lo hago ahora mismo. Yo alquilé uno de sus locales. Sé lo que costó cada ladrillo de esta casa». Las 3 se quedaron mudas. Marta intentó hablar, pero las palabras se le enredaron. Elena recogió los papeles del suelo como si fueran basura. Teresa seguía con los ojos llenos de lágrimas, pero ya no eran de arrepentimiento, eran de rabia pura. Se dieron cuenta en ese instante de que el vacío que me habían dejado en la carretera ahora lo sentían ellas. El mismo frío, la misma impotencia, la misma puerta cerrada. «No es justo», susurró Marta por último, antes de dirigirse a la salida. «Es exactamente justo», respondí. «Ustedes usaron la palabra dramática para no tener que venir a ayudarme. Ahora lo dramático es ver que la madre que creían eterna tiene límites. Y que esos límites tienen números, firmas y un cuaderno que no miente». Cerraron la puerta al salir, no con un golpe, sino con un clic suave que sonó más fuerte que cualquier portazo.
Me quedé sentada con el cuaderno entre las manos, sintiendo cómo el peso había caído del todo. Don Ramiro me dio una palmada torpe en el hombro y se fue a barrer la acera, diciendo que volvería mañana por si necesitaban algo. Vargas, que todavía estaba en la línea, me preguntó si estaba bien. Le dije que sí, que por primera vez en mucho tiempo estaba exactamente donde debía estar. Pero mientras veía los autos alejarse por la ventana, supe que esto no terminaba aquí. Sus caras no eran de aceptación, eran de guerra. Y aunque yo había cambiado el rumbo de la rueda, todavía quedaba ver hasta dónde estaban dispuestas a llegar para intentar inflarla de nuevo. El cuaderno seguía abierto sobre la mesa, con sus números quietos, testigos mudos de que yo ya no estaba dispuesta a pagar más. Afuera, el sol de la tarde empezaba a bajar, tiñendo todo de un naranja cansado. Yo me quedé allí, respirando el olor a pan que había traído Ramiro, sabiendo que el verdadero final todavía estaba por escribirse. Ellas habían recibido los papeles, habían visto los números, pero todavía no habían entendido del todo que la madre que llamaban dramática acababa de cerrar, con mano firme, el libro entero de sus vidas cómodas. Los autos se perdieron en la curva de la calle y el silencio que dejaron fue más ruidoso que cualquier discusión. Me quedé allí, con el cuaderno entre las manos, sintiendo que por fin el peso había caído del todo, no como una explosión, sino como el último grano de arena que se escurre de un reloj viejo. Don Ramiro se quedó un rato más, barriendo la acera con movimientos lentos, como si quisiera darme tiempo para que el aire volviera a entrar en la casa. No dijo mucho, solo que si las muchachas regresaban con gritos, él estaría al otro lado de la calle con su escoba y su memoria. Le agradecí con un gesto de la cabeza. Ese hombre, que había visto mis madrugadas desde la puerta de su ferretería, entendía más de lealtad que las tres que acababan de salir con los papeles arrugados en las manos. Esa misma tarde, el licenciado Vargas me llamó para confirmar que las transferencias ya estaban hechas. 128,000 pesos ya caminaban hacia la fundación y la casa pasaría formalmente en 2 semanas. No sentí triunfo, solo un cansancio limpio, como cuando se cierra una cafetería después de servir el último café. Preparé un té simple, sin azúcar, y me senté en el patio trasero donde la lluvia de la noche anterior había dejado la tierra olorosa. Toqué las hojas de las plantas que yo misma había sembrado años atrás, cuando todavía creía que algún día Marta traería a sus niños a regarlas conmigo. Ahora sabía que esas plantas crecerían igual sin ellas. Y yo también. Pasaron las semanas. Al principio, el teléfono no paraba. Llamadas perdidas de Elena a las 7 de la mañana, mensajes de voz de Teresa que empezaban suaves y terminaban en reclamos, un correo de Marta con palabras de abogado que ni siquiera ella entendía bien. Yo no contestaba. Dejé que el silencio que ellas me habían regalado en la carretera oscura les devolviera el favor. Clara, la señora del hotel de la carretera, me sorprendió una mañana apareciendo en la puerta con una bolsa de pan recién horneado y una sonrisa cansada. No vine a preguntar, doña Dolores. Vine a sentarme un rato, si me deja. Nos sentamos en la cocina y me contó más de su hermana, de cómo los hijos la habían olvidado en un asilo hasta que solo quedó una pensión raquítica para pelear. Yo saqué el cuaderno y le mostré las últimas páginas, las que no había leído en voz alta a mis hijas. Los números de los viajes que nunca devolvían, de las joyas que vendí sin que ellas preguntaran de dónde salía el dinero. Clara pasó el dedo por mi letra torcida y dijo algo que se me quedó. Ese cuaderno no miente, pero ellas nunca quisieron leerlo. Roberto, el camionero, mandó una carta simple por medio de Clara. No tenía mi dirección exacta, pero ella sí. En el papel, con letra grande de quien pasa más tiempo en el volante que en un escritorio, me decía que había pensado en mí cada vez que paraba en ese tramo de carretera, que sus hijos lo llamaban todos los domingos, como siempre, y que ahora entendía mejor por qué yo había cerrado la puerta. Adjuntó una foto de su camión nuevo, con una nota que decía: «A veces la rueda que se pincha te lleva a un camino mejor». Guardé la carta en la misma página del cuaderno donde había anotado, hacía 30 años, el primer préstamo para abrir la cafetería. Ese objeto ya no pesaba como prueba, pesaba como ancla. 3 meses después del lunes de los papeles, supe por don Ramiro cómo les estaba yendo. Él tenía un primo que trabajaba en la misma oficina donde Marta intentaba mantener su empleo inestable.
La mayor anda con la cara larga, doña. Dice que tuvo que vender el auto porque las deudas de tarjetas ya no las tapa nadie, y que las hermanas se pelean por teléfono, cada una echándole la culpa a la otra por no haber contestado esa noche. Ramiro lo contó mientras tomábamos un café en mi mesa de la cocina, el mismo lugar donde yo había lavado 23 copas sucias después de tantas navidades. No sentí placer en sus problemas, pero sí una justicia tranquila, como cuando el horno de la cafetería por fin se apagaba después de un día largo y uno sabía que había dado todo lo que podía dar. Elena fue la primera en intentar aparecer de nuevo. Llegó un sábado por la tarde, sola, sin niños, con el maquillaje corrido como si hubiera llorado en el camino. Me encontró en el patio, podando las plantas con las mismas tijeras que usaba para cortar el pan en la cafetería. No la invité a pasar. Se quedó parada junto a la reja, retorciendo las manos. «Mamá, los niños preguntan por ti. Dicen que la abuela ya no los quiere. Y la casa, la fundación ya puso un letrero. No podemos ni entrar a recoger las fotos de papá». La miré sin levantarme. El sol de la tarde le daba en la cara y vi las mismas arrugas que yo tenía a su edad, pero las mías las había ganado amasando harina a las 4 de la mañana. «Los niños tienen una madre que puede cuidarlos, Elena. Y las fotos de tu padre las tengo yo. Las que valen, las que muestran cómo trabajaba en la fábrica para que yo pudiera abrir la cafetería después. Lo demás, lo que ustedes usaban para presumir en las redes, ya no es mío ni de ustedes». Ella intentó el llanto otra vez, esa herramienta que tantas veces había funcionado. Pero esta vez yo tenía el cuaderno dentro de la casa, cerrado sobre la mesa, y sus números me recordaban cada vez que había llorado yo sola para que ellas no tuvieran que hacerlo. Le dije que si quería hablar de verdad, que viniera con sus hermanas y sin excusas. Que yo ya no era el cajero automático con arrugas. Se fue cabizbaja, y por la ventana la vi secarse los ojos antes de subir al auto. Don Ramiro, que barría la acera como siempre, solo levantó la escoba a modo de saludo cuando pasó. Esa noche dormí sin sueños de hornos calientes ni llamadas perdidas. Teresa mandó un mensaje meses después, cuando ya el otoño había pintado de amarillo las hojas del patio. Decía que su negocio de ropa se había cerrado del todo, que el marido la había dejado y que necesitaba solo un préstamo pequeño, mamá, como antes. No contesté. En cambio, llamé a Clara y le pedí que me acompañara a la fundación. Era un edificio sencillo en las afueras, con un comedor grande y habitaciones para mujeres que habían enviudado sin nada. La directora, una señora de mi edad llamada Socorro, me recibió como si me conociera de siempre. Le conté lo de la rueda pinchada, sin detalles dramáticos, solo los hechos. Ella sonrió con esa sonrisa de quien ha oído historias parecidas en todas las lenguas. «Doña Dolores, con lo que usted donó, estamos dando comidas calientes a 12 viudas cada día. Y clases de costura, para que no dependan de nadie. Su cuaderno, ese que me contó, es como el libro de muchas de nosotras. Empecé a ir 2 veces por semana. Llevaba mis recetas viejas de la cafetería y enseñaba a hacer pan sin gastar mucho. Las mujeres me miraban con respeto, no como carga, sino como alguien que había caminado el mismo camino oscuro y había decidido encender su propia luz. Una de ellas, una viuda de 50 y tantos llamada Rosa, me recordó a mí misma cuando abrí la cafetería con deudas hasta el cuello. Le presté el cuaderno una tarde, solo para que viera los números. No los de mis hijas, sino los míos propios. ¿Cuánto costaba un kilo de harina en 1987? ¿Cuánto ganaba yo después de pagar la luz y el gas? Rosa pasó las páginas con cuidado, como si tocara una reliquia. «Usted no fue dramática, doña. Fue valiente. Ellas son las que ahora están varadas, pero sin camionero que pare». Esa frase se me quedó. Porque sí, el concepto que ellas usaron para bajarme, dramática, había regresado como un boomerang. Lo que llamaron drama mío era solo el momento en que dejé de inflar una rueda que ya no quería rodar para ellas. Ahora sus vidas eran el verdadero drama. Peleas entre hermanas, deudas que crecían, nietos que preguntaban por una abuela que ya no servía café ni cuidaba niños gratis. Supe por Clara que tenía una amiga que limpiaba en el edificio donde vivía Elena, que las 3 se habían reunido una sola vez para intentar demandar. Vargas las atendió en su oficina, les mostró las firmas, les explicó sin palabras técnicas que una madre puede decidir dónde va lo que construyó con sus manos quemadas. Salieron con la cola entre las piernas. No volvieron.
Un año después del pinchazo, mi vida tenía un ritmo nuevo. Me levantaba tarde, a las 7, sin alarmas que me recordaran hornos encendidos. Preparaba café para mí sola y lo tomaba en el patio, mirando cómo las plantas que antes cuidaba con prisa ahora crecían con paciencia. Roberto pasó una vez por la casa, de camino a un cargamento. Trajo una manta gruesa de lana, para las noches frías de carretera, aunque ya no esté en ella. Nos sentamos con Clara y don Ramiro en la cocina. 4 extraños que se habían convertido en mi gente. Hablamos poco de mis hijas. Solo Ramiro mencionó, casi de pasada, que Marta había tenido que mudarse a un departamento más pequeño y que Teresa trabajaba ahora en una tienda de ropa ajena, atendiendo clientas que le recordaban a las que yo servía en la cafetería. No pregunté más. No hacía falta. El cuaderno ya no lo abría todos los días. Lo tenía en una repisa de la sala, al lado de la foto de Enrique donde se le veía joven, con el overol de la fábrica. A veces pasaba el dedo por las tapas negras y recordaba cómo cada número había sido una decisión de seguir adelante. Ya no dolía. Era como una cicatriz que cuenta la historia sin necesidad de palabras. La fundación me pidió que diera una charla a las nuevas viudas. No preparé discurso. Solo llevé el cuaderno y conté, con mi voz cansada pero firme, lo que pasa cuando una rueda se pincha a las 10 de la noche y nadie de tu sangre para. Les dije que a veces la familia que uno elige, un camionero, una señora de hotel, un vecino con escoba, resulta más real que la que parimos con dolor. Una tarde de primavera, casi 2 años después, estaba en la cocina preparando un pan simple, no para vender, sino para compartir con las mujeres de la fundación. El olor llenaba la casa de un modo distinto, sin prisa, sin deudas. El teléfono sonó una vez. Era un número desconocido. Contesté por costumbre. Era Teresa. Su voz sonaba más vieja, más rota. Mamá, solo quería decirte que entendimos. No como queríamos, pero entendimos. La casa ya tiene otro letrero. Las rentas, bueno, ya no son nuestras. Yo estoy trabajando en una panadería ahora. Me levanto a las 5. Pienso en ti cada mañana. No contesté de inmediato. Dejé que el silencio cayera, el mismo que ellas me habían dado. Luego, con la calma de quien ya cerró su libro de cuentas, le dije: me alegra que estés trabajando, hija. El pan enseña mucho. Enseña que nada se da sin manos que se quemen. Cuídate. Colgué suave. No con rabia, con cierre. Esa fue la última vez que supe de ellas directamente. Por Clara y Ramiro me enteré, con el tiempo, que Elena había vuelto a estudiar algo de cocina, irónicamente, y que Marta había tenido que pedirle dinero prestado a una amiga. Sus vidas seguían, pero sin el colchón que yo había tejido con mi cansancio. Y la mía, por primera vez, era mía. Esa noche, cuando el sol ya se había escondido detrás de los árboles que bordean la carretera lejana, me senté en el sillón con el cuaderno en el regazo. No lo abrí. Solo pasé la mano por la tapa, sintiendo las esquinas gastadas de tanto cargarlo de la cafetería a la casa y de la casa a la nevera vacía. Afuera, un camión pasó lento, como si saludara. Pensé en Roberto, en Clara, en Ramiro, en Socorro y en Rosa. En todas las ruedas que se habían pinchado antes de la mía y que nadie había cambiado. Luego miré la foto de Enrique y sonreí de verdad, no con ironía seca, sino con la paz de quien sabe que dio todo y que ahora se guarda el resto. Cerré el cuaderno por última vez, lo puse en la repisa y apagué la luz de la cocina. En esa penumbra que olía a pan hecho sin prisa, con las manos que ya no amasaban para nadie más que para mí y para las viudas que sí sabían agradecer un café caliente, supe que la verdadera reparación no había sido cambiar la rueda del auto. Había sido darme cuenta de que yo misma era la rueda y que por fin rodaba hacia donde quería ir, sola, completa y sin excusas que me detuvieran nunca más.